Buenas tardes, mi nombre es Ana María Saavedra y escogí la Escuela Clásica de la Economía para hacer énfasis en el capitalismo, asociándolo luego con el mercado laboral actual. Para ello parto de la contextualización de algunas características de la Escuela Clásica, mencionando que es un sistema que surge en 1776, rompiendo las barreras del feudalismo como sistema económico. Se mantuvo activa hasta mediados del siglo XIX. Su principal representante fue Adam Smith con su texto La riqueza de las naciones, conocida como Economía política. Importante mencionar que el precursor de esta escuela fue Adam Smith, quien nació el 5 de julio de 1723 en Escocia, fue el padre de la economía moderna y en 1776 escribió su más importante obra, Investigación sobre naturaleza y causas de las riquezas de las naciones, y fue el punto de partida de la historia de la economía como ciencia independiente de la política. En esta obra sostiene que la riqueza procede del trabajo de la nación. Se le denominó el padre de la economía política. Para poder hablar del capitalismo y la relación con el mercado laboral, y pues también con el propósito de obtener una visión más objetiva sobre el comportamiento del mercado bajo el sistema capitalista y por ende bajo el proceso de la globalización, me propongo a explorar aspectos políticos y económicos del mercado de trabajo para averiguar qué mecanismos y relaciones de poder operan en él. Entendiendo el capitalismo como el sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado. Pero al hablar del capitalismo debemos hacer referencia a la globalización como un proceso que surge de este mismo y forma parte como tal del capitalismo. No podemos entender un sistema sin el otro. Bajo este sistema se imponen los más fuertes sobre los más débiles, eliminando la identidad nacional y haciendo que la brecha entre pobres y ricos sea cada vez más grande. Los ingresos en un sistema capitalista llevan al menos dos formas: fines de lucro por un lado y los salarios por el otro. Para empezar, lo que se vende en el mercado laboral capitalista no es trabajo, sino fuerza de trabajo. Quien demanda fuerza de trabajo no es el obrero, sino el comprador capitalista. El precio salarial de cada fuerza de trabajo concreta va cambiando dependiendo del valor trabajo especial incorporado a la mercancía específica que se va a producir con esa fuerza de trabajo y se fija también por la posición política relativa del sector de producción capitalista respecto al reparto del precio general de producción de la totalidad de la producción capitalista, en que esa fuerza de trabajo comprada es puesta en explotación. Pero hay más. El precio de producción de la fuerza de trabajo en cada momento no deja de depender por ello de su costo de producción, mediado por la situación concreta de los desequilibrios oferta-demanda en el ramo en que actúa, así como de la capacidad política de los obreros de aumentar el salario haciéndolo avanzar sobre el margen de la ganancia capitalista. La simplificación reformista deja de lado esta complejidad, pero cada una de estas mediaciones es crucial para entender nuestra situación personal y colectiva como obreros y como clase obrera. La base del mercado laboral permita ajustarse a las situaciones cambiantes de la producción y de los mercados y de las necesidades de los consumidores a escala internacional. Uno de los efectos de la globalización consiste en estimular el desarrollo de los mercados internos de trabajo y que en la práctica chocan con las tendencias abiertas del subcontratismo y la descalifican y a la descalificación de la fuerza de trabajo, que en el horizonte empresarial se presentan como auténticos mecanismos tendientes a resolver el problema de la escasez, real o ficticia, de fuerza de trabajo calificada. Esta escasez, como se sabe, es subsanada por las compañías transnacionales mediante la importación de sus cuadros calificados de sus empresas matrices, que son escasos en los países dependientes, o mediante la formación de sus propios cuadros profesionales, como ocurre con las empresas japonesas y coreanas. De esta manera, uno de los efectos más devastadores de estos cambios en los mercados de trabajo y en las políticas empresariales es la tendencia a la creación de segmentos reducidos y restringidos de trabajadores altamente especializados y calificados frente a una inmensa masa de obreros descalificados y desplazados, con el objetivo de que en el futuro
puedan ser fácilmente reemplazados debido a la abundancia de este tipo de trabajadores en países donde existen enormes contingentes poblacionales de desocupados y subocupados con bajos ingresos. Esta reorganización de trabajo se dirige a la implantación de nuevas y más flexibles combinaciones de persona y máquina, a la creación de nuevas jerarquías entre los asalariados y a una individualización sistemática de las relaciones laborales. Sus objetivos: fragmentar y diversificar al trabajador masivo a través del proceso laboral y la organización del proceso de trabajo, reducir la vulnerabilidad del proceso de producción, elevar el uso de capacidad y debilitar la organización colectiva de intereses basada en condiciones de trabajo normalizadas. En la literatura contemporánea de la economía y sociología del trabajo, la precarización del trabajo aparece como un concepto destinado a dar cuenta de los problemas que se enfrentan los trabajadores tanto calificados como descalificados de empresas públicas y privadas del sector formal o informal y que se traduce en bajos salarios, deterioro de la calidad del empleo, subempleo, prolongación desmedida de las jornadas de trabajo y sobre todo en deterioro de los derechos laborales. Sin embargo, estos fenómenos son vistos de manera descriptiva y coyuntural sin reparar en que en una economía dependiente, en el contexto de globalización del capital, ellos van configurando situaciones estructurales relacionadas con el ciclo de acumulación de capital, con la explotación del trabajo y con la peculiar manera en que se produce el valor de la fuerza de trabajo cuando ésta ha perdido su organización sindical, quedando al libre arbitrio de los empresarios y las burocracias sindicales. Lo anterior es reforzado por las presiones que ejercen las políticas neoliberales en los salarios y en las dinámicas de los mercados de trabajo, mediante la difusión tecnológica y de los sistemas financieros que agudizan la competencia interempresarial para reducir sus costos al mínimo. Las empresas se reestructuran, reducen su plantilla y adoptan posturas más intransigentes en la negociación colectiva cuando no trasladan la producción al extranjero, donde los costos son más reducidos. Como consecuencia, se debilita la posición negociadora de los trabajadores debido a que la curva de la demanda de mano de obra es más elástica cuanto más expuesto se encuentra el mercado de trabajo a la competencia exterior, lo que implica que los trabajadores nacionales van siendo paulatinamente sustituidos por extranjeros mediante el traslado de la producción a otro país. De este modo, los trabajadores se ven forzados a reducir sus exigencias en la negociación colectiva y soportar en mayor medida los costos que entraña el mantenimiento de normas de trabajo exigentes. Muchas gracias.